Bueno, pues vamos a continuar con el desarrollo de este primer Congreso Nacional, la Administración Pública de la Cuarta Transformación. Les damos la bienvenida a la segunda mesa de trabajo. En esta participarán distinguidos panelistas. Tendremos la participación de la doctora Margarita Palomino, de la doctora Adriana García, de la doctora Pastora Melgar Manzanilla, del doctor Filiberto Otero Salas y del doctor Daniel Márquez Gómez. Vamos a empezar por hacer una breve presentación curricular, solo de unas cuantas líneas del currículum de la doctora Margarita Palomino. Ella es doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho. Es especialista en áreas de Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal, Derecho Administrativo, con enfoque en Derecho Energético y Derecho Comparado, a partir de tratados internacionales en el área fiscal. Es catedrática de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, a nivel licenciatura y posgrado. Es directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la misma facultad, responsable del área de vinculación institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas, consejera suplente de la PRODECON, tutora del claustro doctoral e investigadora del mismo instituto y miembro de la línea de investigación en energía. Asimismo, ha sido autora y coautora de diversos escritos en libros y revistas, entre los que destacan Los estímulos fiscales, mecanismos para la equidad de género, coautora en la obra 7 décadas de derecho tributario, homenaje jurídico al maestro Ernesto Flores Zavala, coautora en la obra Derechos Humanos y Equidad de Género para la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autora de voces en materia fiscal para el Diccionario Prehispánico del Español Jurídico, bajo la dirección del doctor Santiago Muñoz Machado, Editorial Santillana, y Real Academia Española, publicado en el 2017, coordinadora de la obra Derecho Fiscal 2, de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, publicada en enero del 2018, entre muchas más publicaciones y actividades de la doctora. Si no tiene inconveniente, pues escuchamos su participación. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias también a los organizadores, al doctor Daniel Márquez, a la doctora Pastora por su gentileza de la convocatoria y la organización de este importante evento. Bueno, pues yo elegí dentro de la Cuarta Transformación la importancia de los órganos reguladores coordinados, cuál es el origen y la trascendencia que estos tienen. Entonces, en principio tenemos que establecer que en 2013 es cuando se da una modificación al esquema tradicional que nosotros tenemos de los órganos reguladores. A mí me gustaría marcar como antecedente que en principio en parte coincido con lo que nos dijo en su ponencia magistral el maestro Fernández Ruiz, pero hay otra parte en la que yo difiero un poquito y les voy a señalar por qué. Yo coincido con que efectivamente el hecho de que siga creciendo la burocracia lo único que propicia es que haya una desarticulación en la toma de decisiones y que esto se refleje en el menoscabo de la competencia y el desarrollo económico del país. En ese sentido yo coincido con él, deben de ser menos secretarías de Estado y solamente les pongo una referencia para que vean que un tema tan llevado y traído como es la evasión fiscal, es decir, el que los gobernados no paguen impuestos y realicen toda una serie de actividades para evitar el cumplimiento de esta obligación, es relativo. En realidad el problema de México en materia de los ingresos públicos a través de las contribuciones no se debe a que los contribuyentes no quieran pagar o evadan, sino en gran medida se debe a que no hay recursos dentro de la hacienda pública o dentro del erario público por una mala administración de los recursos. Y solamente les doy como referencia el siguiente dato. En México aproximadamente son 32,000 empleados, antes de todos los recortes, 32,000 empleados que trabajan en el servicio de administración tributaria.
En el caso de Estados Unidos son 7,000 empleados los que trabajan para efectos de todo lo que es la recaudación a nivel federal. El primer planteamiento es, bueno, pues tienen menos empleados, pero seguramente es menos la recaudación y es menos el número de población al que se tiene que fiscalizar. Y nos damos cuenta investigando que en el caso de México somos 120 millones de habitantes y en el caso de Estados Unidos más de 300 millones. Que la extensión territorial, como ya se comentó, es al doble el de Estados Unidos y México pues es menos, ¿no? Entonces ahí la pregunta crucial sería, ¿y cuánto es lo que se recauda? Y el índice de recaudación que tenemos en comparación con Estados Unidos es 4 veces menos. Es decir, ellos recaudan 4 veces más con muchísimo menos empleados. Y entonces ahí la respuesta sería, ¿cuál es el problema? Pues no hay eficiencia en la administración de cómo se maneja precisamente este esquema de recaudación. Pero ¿por qué no hay eficiencia? En Estados Unidos se puede deducir lo que yo le reporte al fisco que tengo como gasto. Si yo tengo una actividad empresarial y en esa actividad empresarial necesito una camioneta que tiene un valor de $1,000,000, el fisco me dice, hazlo deducible porque es indispensable para tu actividad. En el caso de México, yo le digo, tengo una empresa, tengo actividad en donde tengo que trasladar mercancías y le digo, tengo necesidad de comprar una camioneta y me dice, pues fíjate que solamente vas a poder deducir 175,000 pesos y lo vas a deducir a 4 años, lo cual implica que necesariamente se descapitaliza la empresa. Entonces, conclusión, ¿cuál es la diferencia? Allá hay un esquema de administración eficiente y hay que reconocerlo. El esquema de administración que tenemos en México no lo es. Entonces, hasta ante esta falta o ineficiencia y optimización del manejo administrativo en México, ha sido necesario que surjan los órganos reguladores, con dos principios básicos. Uno, que lo que se busca es que estos órganos reguladores se separen, que tengan una sana distancia del Ejecutivo y toda su estructura para que no se involucre y no se permee por cuestiones políticas. Las cuestiones de los órganos reguladores y específicamente a los que me voy a referir, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, debe de mantenerse al margen de cuestiones políticas. La toma de decisiones, la política y la planeación tiene que ser en función de cuestiones técnicas. Antes de que se diera esta modificación, pues solamente teníamos una figura en cada rubro, tanto en energía como en hidrocarburos, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. ¿Podríamos decir que era monopolio? No, porque la propia Constitución establece que no se configuran como monopolios, pero sin embargo lo que es cierto es que eran los únicos en el mercado. A raíz de que se da la apertura de la participación de la iniciativa privada, ya no solo con contratos, sino inclusive la participación en inversión. Entonces esto propicia y se pide por parte de los mercados internacionales, sobre todo de los inversionistas, que tengan condiciones iguales para todos, es decir, que no haya beneficios. ¿Y cuál es la opción que se plantea? Y esto es el origen efectivo, en mi opinión, verdadero, por el cual lo tuvimos que adoptar. Y digo lo tuvimos porque muchas de las medidas decimos, bueno, en una reflexión sana, México ha tomado la decisión que tenemos que modificar. La realidad es que la OCDE nos presentó como propuesta un esquema de órganos reguladores. Y esos órganos reguladores es lo que se ha tratado de implementar en todos aquellos países que son miembros de la OCDE. La crítica que se hace es, bueno, en un esquema neoliberal, lo único que se busca es el beneficio para los que tienen los medios de producción y todos los demás, pues bueno, ni modo, van a tener que soportar los efectos negativos o los efectos que van a repercutir en este esquema de producción. La realidad es que lo que se plantea es que son pocos países los que solamente una empresa es la que controla toda esta actividad. Entonces lo que se dice es, a ver, ¿quieren apertura de mercado? ¿Quieren que lleguen los inversionistas? Pues entonces nosotros tenemos que brindarle a estos inversionistas condiciones de certeza, reglas claras para saber cómo van a operar. No podemos estar sometidos o no se puede someter a un inversionista a que determine si invierte o no miles de millones de dólares, porque es una industria sumamente cara. No podemos decirles que inviertan y que luego, a ver, vamos a ver, porque a lo mejor hay alguna modificación o a lo mejor hay algún nuevo criterio y resulta que pues se cambia de opinión y en consecuencia pues van también a cambiarse las condiciones operativas o de mercado o la regulación en este contexto. Y entonces surge como una necesidad los órganos reguladores. En un inicio
se crean o se configuran como órganos desconcentrados. Posteriormente se identifica que es necesario que guarden esa sana distancia y entonces se generan los dos tipos de órganos. Los órganos que son creados por la Constitución, pero son de dos niveles. Uno, el que va a coordinar órganos creados por la Constitución, pero que únicamente se van a dedicar a coordinar, y otros, los órganos que efectivamente son autónomos y que ellos van a determinar cuáles son las políticas, seguimiento y planeación de estos esquemas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo lo que corresponde a telecomunicaciones. Inclusive hay un criterio muy interesante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece que estos órganos autónomos creados por la Constitución adquieren el rango inclusive de un cuarto poder. Es decir, dentro del esquema de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, la Corte dice que este grupo de órganos creados por la Constitución, estos órganos autónomos, tienen la condición inclusive de que sus decisiones, de que sus criterios estén por encima inclusive de lo que se haya emitido por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial inclusive. Pero aclara una cosa que es muy importante, solamente en cuestiones técnicas. Cuando se dé el razonamiento y el soporte de por qué tiene que ser así las cosas y técnicamente se den los elementos, está inclusive por encima de la toma de decisiones de los órganos que pertenecen o de la estructura de los tres poderes. Pero es muy distinto en el caso de los órganos reguladores coordinados. Ellos lo que van a hacer es precisamente tratar de eslabonar las actividades que se dan en ese sector para que vayan avanzando de manera adecuada. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo es que se va a manejar esta? Es que le estoy cambiando acá, aquí está, y ahorita le cambio hoy acá. Ok, ¿cómo es que se va a dar esta cuestión de autonomía técnica? Por gestión y desempeño deben estar fuera de cuestiones políticas, que es lo que yo les comentaba. Hay un elemento que es fundamental. Para que se pueda trascender, y esa es la tendencia a nivel internacional, para que realmente operen de manera transparente y de manera eficiente, se requiere de dos criterios. El criterio número uno es que se tenga a la mínima expresión la corrupción. Y dos, que los índices de opacidad sean nulos, es decir, que todo sea transparente y que el índice de corrupción sea mínimo, es decir, que no tengamos problemas con eso. Si nosotros garantizamos estos dos elementos, no importa que sean organismos desconcentrados, descentralizados, autónomos, coordinados, no importa, pero van a tener eficiencia. El problema es que estos órganos en México surgen como respuesta ante una ineficiencia de la actividad administrativa. Y entonces, la consecuencia ahora es de que, bueno, es una mayor estructura, tenemos problemas. Yo no sé si es cierto o no, lo que para todos es conocido por los mismos órganos de información o por los medios de información, es que son sumamente cuestionados uno de estos dos órganos porque parece ser que no hay una cuestión ahí transparente. Hay una cuestión que se tiene que definir a partir de la investigación, no solamente de declaraciones, sino de ver efectivamente con pruebas qué cosa es lo que está sucediendo. Yo lo que les puedo decir es que en el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es una de las instituciones que ha garantizado que todas las licitaciones se hagan en sus 3 rondas, se hagan de manera transparente y quizá pudiéramos cuestionar, bueno, pero realmente estarán todos a gusto, no se han planteado algunos problemas y a mí nada más me gustaría referirles que de todas las rondas no se ha presentado ningún amparo en contra o impugnando alguna situación irregular que se haya presentado. Todo ha sido con perfecta transparencia. Entonces, me parece que sí se puede avanzar, me parece también que se puede mejorar, pero que no podemos satanizar ni decir que son buenos ni son malos, tiene matices. Ahora, ¿qué es lo que se necesita a partir de bases muy claras? ¿Cuál es el problema? Hay una ineficiencia en la administración. 2, se crean órganos para evitar que intervengan cuestiones políticas, en cuestiones que deben de ser sumamente técnicas la toma de decisiones. Y entonces ahí hay algunas implicaciones, como por todos será conocido, también por los medios de información, pues las ternas que se mandaron quizás no cubrían los mejores perfiles. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieres que se dirija con transparencia, con eficiencia, si los perfiles que estamos teniendo, pues quizás no son los más adecuados? Eso nos tendría que llevar a la reflexión, pero fíjense que una cosa es el funcionario que va a llegar a la institución y otra cosa es la institución y la estructura, funcionamiento y estrategia y objetivos de la institución.
Los órganos reguladores nacen para la satisfacción de ¿qué cosa? Desarrollar la capacidad y conocimiento especializado. Eso es lo esencial. Conocimiento técnico. 2. Combinar diversas funciones materialmente legislativas, administrativas y judiciales. Es decir, que aquí se puedan armonizar todos estos elementos y que conlleven precisamente a un desarrollo sano y competencia económica que beneficie no solamente a la inversión extranjera, sino también a los nacionales. Y regular con cierta flexibilidad los fenómenos que se van presentando. Aquí yo quiero hacer un paréntesis nada más para que lo tengan como referencia. Nosotros estamos pagando en promedio por litro de gasolina de la Premium 21 pesos, 21 y fracción dependiendo de la gasolinera donde hayan cargado el combustible, pero 21 pesos en promedio. ¿Cuánto es el monto real que se tiene de este producto, de este insumo? Son 7 pesos ya con impuesto. Estamos hablando que el impuesto especial sobre producción y servicios se establece como carga tributaria 4.29. Lo demás es el costo que tiene para extraer, para procesarlo y así generarlo como gasolina, es decir, refinarlo. Son 7 pesos. 7 pesos para 21 pesos, pues hay una diferencia considerable. Bueno, le quitamos el IVA, aún así es considerable. La pregunta es, ¿y por qué sube tanto de precio? La razón es porque la propia disposición, la propia norma establece que será el costo de barril a nivel internacional, que será el impuesto especial sobre producción y servicios más los costos de logística. Y en costos de logística se va toda esa diferencia. ¿Cuál es el problema entonces en esos costos de logística? ¿Dónde tenemos que reducir para mejorar y optimizar? Pues reducir esos costos de logística. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no somos eficientes en esa parte. Y la pregunta es, ¿y cómo se regula? Hay dos graves problemas. Primero, no se desglosa cuáles son esos costos de logística. A mí no me dicen cuánto es. Es como si ustedes fueran al súper y les dicen, ¿te cuesta 10 pesos o te cuesta 50 pesos el producto? Es el producto más la logística. ¿Y cuánto es del producto? 10 pesos. Y lo demás, pues es logística. ¿Y qué incluye la logística? Y no nos lo desglosan, no nos los dicen. Y entonces ese es un gravísimo problema, porque si no identificamos qué cosa es lo que nos está costando tanto, no podemos optimizar y administrar de mejor manera todo ese costo. Entonces, regresando otra vez al tema, ¿qué es lo que implica? Someter ciertas decisiones y procesos de mayor contenido institucional y elevar la calidad legal. ¿Esto qué quiere decir? Que la toma de decisiones sea en esquemas técnicos para que tenga permanencia. Es decir, que no tome yo hoy una decisión y mañana la cambie, porque la realidad me dice que tomé una mala decisión, sino que sea estable, que sea constante. ¿Qué cosa es lo que nos va a propiciar eso? Que haya una mayor inversión, tanto para inversionistas extranjeros como nacionales, y que haya una mayor eficiencia en el proceso de desarrollo económico, que es lo que todos queremos. Ahí está. ¿Qué cosa entonces es lo que se busca? Pues generar precisamente un desarrollo en las capacidades, generar, además, combinar diversas funciones materialmente legislativas y administrativas, regular con cierta flexibilidad el fenómeno complejo, es decir, cuestiones muy técnicas que requieren de ciertos especialistas o de varios especialistas en la toma de decisiones, que se pueda hacer de esta manera. El perfil que tiene que tener un político es evidentemente distinto a la que tiene que tener un técnico. Bueno, pues a cada quien hay que dejarlos en el ámbito que le corresponde y someter ciertas decisiones a procesos de mayor contenido, que era lo que yo les comentaba. La institución de la CRE nace en 1993, sin embargo sufre todo un proceso evolutivo hasta el año de 2008, que se le faculta a la propia Comisión Reguladora de Energía para emitir directrices y metodología para regular la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, y asumió además la responsabilidad de regular el almacenamiento del gas a partir del año de 2008. Con la reforma energética implica que se va a expandir la competencia precisamente de la Comisión Reguladora y de la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que se busca es que, si bien es cierto que la Constitución no señalaba o no los consideraba como que era un monopolio la figura de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, en términos reales dentro del mercado eran los únicos que llevaban a cabo esta actividad.
Y entonces lo que se busca con estas dos figuras es generar un blindaje marcando una sana distancia en cuestiones políticas y que sea sumamente técnico. Y que las políticas reguladoras, como ya se los comenté, que sean estables y a largo plazo. La propuesta que genera la OCDE en este sentido, ¿qué es lo que plantea? Si ustedes me dijeran cómo lo podemos resumir, lo resume en que debe de haber transparencia, dice el primer punto, claridad de la función. El segundo punto, prevención en la influencia indebida, conservando esa confianza, es decir, que no se tomen decisiones políticas en cuestiones técnicas y que la toma de decisiones y estructura del órgano rector sea permanente, es decir, que haya confianza en las medidas que se toman porque no son superficiales, sino son a partir de resultados de investigación científica. Y la rendición de cuentas y transparencia que se debe de generar para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. La participación de todos los actores a partir de reglas claras del mercado y el financiamiento que se pueda generar a partir de evaluación. Uno de los elementos más importantes que establece la CRE es que debe de haber transparencia precisamente en todo este esquema de operaciones, pero además lo más importante, debe de generarse evaluación en estos procesos para que se identifique si efectivamente estamos siendo eficientes o no. O, por el contrario, si hay ineficiencia en ese proceso, identificar claramente en dónde está el problema para que se pueda corregir. Esta propuesta de la OCDE está desde el año de 2014. Este es el esquema que se está reproduciendo precisamente en estos órganos en México. Y la evaluación que se hace de criterios para determinar el buen desempeño de estos órganos reguladores, que en el caso concreto de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos estamos hablando que son órganos creados por la Constitución, pero para coordinar, es decir, están en un nivel más abajo de los órganos constitucionales autónomos, que son los que faculta la Constitución y a través de la interpretación de la Suprema Corte para que puedan tomar decisiones inclusive por arriba, por encima jerárquicamente de la decisión que se haya tomado por el legislativo o por el judicial. Y estos criterios objetivos estratégicos precisamente se reducen en dos grandes rubros. Uno, la claridad de la función, y dos, que se mantenga o que se conserve la confianza en todas y cada una de estas medidas y del desglose de cada uno de estos rubros. Entonces, a manera de conclusión, para respetar el tiempo que me asignaron, ¿es mala la figura de los órganos reguladores? A mí me parece que no es mala, que no es, que por el contrario abona en beneficio de la administración, que es producto de una necesidad por la falta de la eficiencia administrativa, sí. Que cuando logremos transparentar, es decir, llegar a cero de opacidad y controlar a su mínima expresión la corrupción, en ese momento ya no van a ser necesarios los órganos reguladores, porque a través de las propias secretarías de Estado, de las cabezas de sector, van a llevar a cabo toda esta función de manera eficiente. Pero si estamos identificando que es precisamente en la cabeza de sector donde se genera todo este tipo de problemas de corrupción, pues evidentemente que si nosotros permitimos o si el Estado mismo permite que se convierta en participante, en evaluador y además quien determina las reglas del juego, pues nadie va a confiar en ellos. Y en consecuencia eso sería nulificar la participación de la inversión extranjera. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Me parece que tendríamos que eficientar y a partir de esto ir evolucionando para que en un momento dado pudiéramos pasar a que estos órganos, ya no que se eliminaran, que se redujeran en su estructura, y me parece que no sería correcto que se incorporen como parte de la cabeza de sector, en este caso de la Secretaría de Energía, sino que se mantengan como órganos independientes solamente para garantizar que las reglas de los operadores en el mercado económico son las correctas. A mí me parece que eso sería lo más eficiente, eso sería lo óptimo en el país y obviamente a partir de esto estaríamos garantizando que realmente estamos siendo competitivos y esto se va a reflejar en la participación de manera inmediata por los inversionistas. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su disertación. Y vamos a dar paso rápidamente a nuestra siguiente panelista, ya que en esta mesa tenemos a 5 ponentes. Tenemos ahora la participación de la doctora Adriana García García. Ella es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica en México y consultora de Open Society Juice en Nueva York. Cuenta con grado de doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
de licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de maestra en Derecho de la Universidad de Chicago. Además también de maestra en Derecho y Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Durante sus estudios de doctorado fue profesora visitante en la Universidad de Columbia y ella es experta en Derecho Administrativo y ha analizado y estudiado empíricamente temas relacionados con la justicia administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Entre otras publicaciones, es autora del primer diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa, publicado por el CIDE y ha coordinado junto con el doctor Sergio López Ayón el libro Perspectivas Comparadas de Justicia Administrativa del 2017. Le damos el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores y al doctor Daniel Márquez por la invitación. Yo voy a hablar del derecho al buen gobierno y los tribunales de justicia administrativa y voy a hablar un poco de cómo una cuarta transformación sí es el inicio de algo, pero trae acarreadas cosas que tendrían que darle cierto aprendizaje. Primero voy a empezar la presentación yéndome al origen más básico de cómo surge el control jurisdiccional de la actividad del Estado, de la actividad del Ejecutivo. Entonces nosotros vivimos en una democracia, ¿no? Y en una democracia básicamente los ciudadanos expresan sus preferencias a través del voto. Y elegimos a legisladores. Estos legisladores, en el ideal, expresarán todas nuestras preferencias en las leyes y en la Constitución que nos rigen y que serán el sistema normativo que rija las interacciones entre nosotros y nuestros gobernantes. ¿Y quién es el encargado de ejecutar estas leyes? Bueno, pues el Poder Ejecutivo, y su cabeza es sin duda el presidente de México, que en este momento es López Obrador. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que tener controles respecto de cómo se van a ejecutar esas leyes, porque somos los últimos afectados. Entonces, voy a seguir sin. ¿Y cómo se ejecutan estos controles? Bueno, hay varias formas de controlar la actividad del Ejecutivo para con los ciudadanos. Existen controles pues, a través de partido político, que son políticos, existen controles a través de la propia administración pública. Aquí estaríamos pensando en la jerarquía o en. Ay, gracias. Ay, me prestarías eso. Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, vivimos en una democracia y entonces nuestras preferencias se expresan a través del voto, estas a través de las leyes, y la persona que ejecuta estas leyes es el Poder Ejecutivo. Y entonces nosotros de lo que estamos encargados es de cómo controlar que efectivamente los funcionarios públicos ejecuten de la mejor manera posible nuestras preferencias expresadas en las leyes y en la Constitución política. Y es justamente esto, la garantía del buen gobierno a la que nosotros tenemos acceso. Nosotros queremos un buen gobierno, queremos un gobierno que efectivamente ejecute de la mejor manera las leyes que tenemos. Y uno de esos controles es la justicia administrativa. Es un control ejecutado por un tercero. En este caso, como estamos hablando de la cuarta transformación, me estaré enfocando nada más al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, perdón. Pero en cada estado hay un tribunal de justicia administrativa. Hasta hace poco solo eran 3 estados en los que no contábamos con tribunales de justicia administrativa. Actualmente ya tenemos, por mandato constitucional, todos los estados tienen que tener y solamente nos falta la Constitución de Chihuahua. Pero ya está prevista su creación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué son los tribunales de justicia administrativa? Bueno, no son otra cosa que aquellos encargados de controlar las interacciones entre los ciudadanos y entre los funcionarios públicos. ¿Cómo? A través de la revisión de los actos administrativos, viendo si cumplen con la ley, con la Constitución o con cualquier lineamiento que los rija. Y entonces aquí, cuando estamos hablando de cambios de paradigmas, a mí me surge esta idea de, bueno, si vamos a cambiar de paradigmas, si vamos a hacer como un gobierno mucho más honesto, ya no va a ser un gobierno corrupto, va a ser un gobierno más cercano, ¿por qué no también cambiamos nuestra actitud hacia la justicia administrativa? Hasta ahora hemos visto una actitud defensiva, ¿no? La justicia administrativa es nuestro enemigo como gobierno. Nosotros vamos y nos defendemos porque nos están atacando y vamos y resolvemos caso por caso, ¿no? Entonces es una actitud defensiva, se limitan
se limitan a ejecutar las sentencias sin analizar mucho el fondo de por qué estamos perdiendo los casos, ¿no? Y se limitan a analizar el caso individual, no están viendo el gran panorama. Y la sugerencia sería, ¿por qué no cambiamos el paradigma y empezamos a ver a los tribunales de justicia administrativa como aliados, ¿no? Sin dejar de defendernos? Obviamente, si una actuación fue legal, pues vamos a ir a un tribunal y vamos a defender por qué la actuación fue legal. Pero si no lo fue, podríamos empezar a aceptar de entrada por qué no lo fue y no nada más estar recurriendo porque la ley nos obliga a recurrir, desperdiciando recursos, sabiendo que en realidad sí estaba incorrecta la actuación. Y entonces estoy hablando de tener una actitud más constructiva, un poco de, si se puede mediar, pues mediemos, ¿no? ¿Para qué vamos a llevar un asunto hasta su conclusión, ¿no? Hasta agotar todos los recursos, si ya sabíamos que sí lo hicimos mal, mediemos, aceptemos nuestras culpas. No solo ejecutar, ¿no? No solamente ejecutar todas las sentencias, sino también analizar. Necesito analizar por qué estoy perdiendo, ¿no? ¿Por qué en este caso específico me dieron la nulidad de este caso? Y ver el gran panorama y no el caso por caso. Y es esto, ¿no? No tropezar con la misma piedra. Yo trabajé muchos años en el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal y esta foto era lo que siempre veíamos, ¿no? Eran las mismas multas de tránsito por exactamente los mismos errores. Y era una y otra vez y pasan los años y sigue pasando, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué es lo que pasa? Uno, que no se analizan las sentencias, ¿no? Y dos, que al gobierno no le importa. Pues sí, porque de todas las multas que cobran, las que se impugnan son la minoría, ¿no? Y de las que ganan, muy pocas veces se alcanza a ejecutar. Hace poco desayunaba con un magistrado y me decía, cuando yo trabajé en el Tribunal Contencioso Administrativo estaba yo tan feliz porque nunca en mi vida recibí una llamada de ningún jefe de gobierno. Yo decía, este tribunal sí que es independiente, sí que es autónomo, ¿no? Qué maravilla que yo tenga la libertad de decidir cómo quiero decidir los asuntos. Hasta que me empecé a dar cuenta que en realidad no me llamaban porque nunca cumplían con mis decisiones, ¿no? Y entonces ese es otro gran problema de los tribunales contenciosos administrativos. Hay un gran problema de queja administrativa porque no se cumplen sus resoluciones, ¿no? Pero bueno, este es otro problema aparte, nada más lo quise sacar como anécdota porque puede ser otra de las causas por las que las secretarías o las agencias gubernamentales no están viendo bien los asuntos. Pero entonces lo que estamos viendo es que nosotros, si de verdad queremos cambiar de paradigma y si de verdad queremos ahorrar recursos, pues tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo mal y ver a los tribunales administrativos como señales de alarma, ¿no? De decir, ojo, semáforo rojo, esto lo estás haciendo muy mal, cámbialo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que hace poco estuvimos analizando los tribunales de justicia administrativa a nivel local, ¿no? Y a nivel local, hasta el más chiquitito de los tribunales tiene estadística. Yo puedo saber cuántos asuntos de multas de tránsito tiene, cuántos de responsabilidad. Y dije, no, pues para la presentación me voy a meter a la estadística del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ver en qué andamos, ¿no? No hay, no tienen. O sea, yo no pude ver cuáles eran los asuntos más litigados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea, ni ellos mismos saben, ¿no? Dije, bueno, me voy a meter, ¿no? Por la experiencia que el IMSS tiene muchos asuntos en el tribunal. Me voy a meter a la estadística del IMSS a ver, ¿no? Tampoco tenemos por qué pierden los asuntos o qué porcentaje de asuntos se están perdiendo. Entonces, y claramente, si no hay estadística, tampoco existen procedimientos de aprendizaje institucional y no existe comunicación entre áreas de litigio y áreas ejecutoras. Ese también ya nos habíamos dado cuenta que es un problema, ¿no? En una secretaría o en un órgano, en este caso era regulador, las áreas que ejecutan, que hacen los actos, ¿no? Están separadas del jurídico. Entonces el jurídico sale allá afuera a pelearse por el acto administrativo que él mismo no hizo. Va, lo gana o lo pierde. Pero imagínense, si lo gana o lo pierde, nunca le dice al que lo hizo si lo ganó o lo perdió. Entonces, esta falta de comunicación, otra vez, no hay aprendizaje institucional. Entonces, ¿qué tan grave es el problema? No hay estadística, pero bueno, me metí y esta es información solo de una ponencia. No quiero que vayan a decir, no, pues es el panorama del tribunal. No, quiero volver a decir, no hay panorama del tribunal porque no tienen información. ¿No? Entonces, en una ponencia, la mayor parte de sus asuntos, el 43%, son del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Infonavit. Son asuntos de dinero.
Y son asuntos, por ejemplo, los del IMSS, de cuotas patronales. Y uno diría, pero pues, ¿qué está pasando? Aquí vamos a perder mucho dinero porque la mayor parte de los casos los pierden y los condenan a pagar y además con intereses, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a la magistrada que me dio estos datos por qué está pasando esto. Y ella me decía que es que cobran mal, ¿no? Entonces, no es corrupción, o sea, simplemente es que están haciéndolo mal. Y si uno lee la sentencia se da cuenta por qué lo está haciendo mal y por qué no el IMSS toma esta inteligencia para empezar a cobrar bien, porque los únicos afectados vamos a ser nosotros que vamos a tener menos pensiones en el futuro, ¿no? El ISSSTE es el que sigue, que es el 26%, cuestión parecida. Lo están haciendo mal, parece ser que no se trata de casos de corrupción o de que aquí hubo una cosa rarísima. No, siempre están notificando mal, no están poniendo la cédula donde la tienen que, o sea, son puras formalidades. Luego también la otra que me llamó muchísimo la atención es que todos estamos preocupadísimos por toda la corruptela de nuestros servidores públicos, pero no solamente el 3% de los asuntos se refieren a servidores públicos, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, si estamos hablando de un nuevo paradigma, si estamos hablando de una mejor relación, si estamos hablando de ahorros, ¿no? Y de un buen gobierno, pues tendríamos que estar también pensando en aprendizaje institucional, ¿no? En estar aprendiendo de errores que hemos cometido. Ahora, yo entiendo que la Cuarta Transformación es nueva y que ellos llegan con toda la buena voluntad, pero desgraciadamente se enfrentan con un montón de litigios y además con un montón de burócratas y de servidores públicos que no les pertenecían antes, ¿no? Entonces tiene que de alguna manera generar algún aprendizaje institucional para que estos que se van a quedar y que van a estar ahí aprendan. Y ese sí es un verdadero ahorro, porque si el IMSS empieza a cobrar mejor sus cuotas, ahí sí vamos a tener mucho más ahorro, ¿no? Que a lo mejor con recortes presupuestales o recortes de sueldos. Y entonces aquí un poco me vino a la cabeza una institución de Colombia. Hace poco estábamos analizando la responsabilidad patrimonial del Estado en diversos países, ¿no? Y en Colombia resulta que el Consejo de Estado, que es el encargado de resolver este tipo de asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado, ha generado miles y miles de decisiones respecto de casos de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, pero de muchos otros, ¿no? Y que son actividades irregulares de la administración pública y ha condenado al Estado continuamente a pagos pues bastante cuantiosos por responsabilidad patrimonial del Estado. Y entonces lo que hicieron, empezaron a recibir las sentencias y empezaron a decir, es que esto es mucho dinero, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo con esto. O sea, no podemos parar a la gente que sigue demandando, pero sí nosotros podemos empezar a vernos hacia adentro. Y entonces generan esta Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en esta agencia tienen un área como de inteligencia en la que se ponen a ver todas las sentencias y las empiezan a dividir por dependencia, ¿no? Y en ese caso decían, no, pues de las que más teníamos era del Ejército. Entonces dijimos, vamos a analizar las del Ejército específicamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que pagar tanta responsabilidad patrimonial del Estado por actos que cometió el Ejército? Y entonces uno pensaría, bueno, pues sí, el Ejército, violaciones de derechos humanos, seguro tortura o demás. Y descubrieron que no, que en realidad muchos eran accidentes, ¿no? Y entonces hay protocolos que te dicen, si va el Ejército a un pueblo y entonces tienen que ir a comer, las armas las tienen que guardar en su cajita, ¿no? Y entonces ellos no seguían el protocolo, no guardaban el arma en la cajita, la dejaban recargada en la pared, pasaba no sé quién, se caía el arma y disparaba, ¿no? Y entonces ese tipo de cositas, ¿no? Empezaron a decir, ok, vámonos al Ejército y a decir, cumplan con el protocolo, o si no hay protocolo, vamos a hacer este protocolo. Lo empezaron a hacer y empezaron a disminuir los casos, ¿no? Y entonces me parece una forma muy inteligente de analizar los casos en los que estás perdiendo, ¿no? De generar aprendizaje y de generar conocimiento a través de los litigios administrativos, que igual los vas a tener, igual la gente va a acudir a los tribunales administrativos cuando tú estás haciendo algo mal, ¿no? Ok, respóndeles, pero además vete hacia adentro y ve qué puedes mejorar con esta información que te están dando los tribunales contenciosos. Digo, serían los tribunales también, la función pública te puede generar información muchísimas entidades a través de las cuales los ciudadanos pueden irse a quejar respecto del actuar de la administración pública, las comisiones nacionales, las comisiones de derechos humanos, etcétera. Y entonces con esto finalizaría mi presentación y un poco sería hablar de este paradigma, ¿no? De este cambio de paradigma, de empezarnos a dar cuenta de que los tribunales sí nos pueden brindar información importante
para nosotros cambiar y mejorar la actuación gubernamental. Hace poco estábamos revisando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hay varios procesos, ¿no? Y hay una parte de prevención. Y en la parte de prevención se me hizo muy interesante, dice que todas las dependencias tendrán que analizar, ¿no? Con base en sus funciones, tendrán que hacer diagnósticos, no dice de qué o nada, ¿no? Pero diagnósticos, y con base en esos diagnósticos podrán emitir lineamientos o criterios, ¿no? A través de los cuales se cambie la actuación. Yo me imaginaba un poco esto, dije, bueno, puede ser un buen inicio para empezar, ¿no? Y después evaluar cada año si estas acciones, si tuvieron consecuencias y en su caso cambiar las acciones con base en ese diagnóstico anual. La mala noticia es que es optativo, no es una obligación de las entidades. En ningún lado, he estado analizando por años los ordenamientos y las leyes orgánicas, en ningún lado dice que se tienen que analizar las decisiones a través de las cuales se condenan, ¿no? A las agencias gubernamentales, y esto me parece grave porque podría mejorar mucho y porque al final los únicos pagadores somos nosotros, no las agencias gubernamentales específicas. Muchas gracias, doctora, por sus reflexiones. Y ahora vamos a continuar con la presentación de la doctora Pastora Melgar Manzanilla, de quien voy a leer una muy breve síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestra en Derecho y doctora en Derecho por esta Universidad Nacional Autónoma de México. Además, estudia la carrera de Psicología. Entre su experiencia laboral se encuentra el litigio. Además, ha fungido como servidor público en el ámbito municipal y federal. En el ámbito académico, tiene más de 10 años de experiencia como docente de licenciatura y posgrado de diversas universidades. Es autora y coautora de libros y artículos, sobre todo de temas de derecho administrativo, derecho fiscal, derechos humanos, entre otros. Además, ha impartido varias conferencias y ponencias en diversos eventos académicos. Actualmente labora en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán como profesora investigadora de carrera de tiempo completo y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La escuchamos, doctora, por favor. Un honor para mí estar en esta mesa con tan destacados ponentes. Seguimos con este tema de la Cuarta Transformación, un poquito sobre los modelos de la administración pública. Vamos a hacer un repaso bastante sucinto respecto de estos modelos. El primer modelo que vamos a platicar es este modelo de tipo weberiano. Ya casi todo el siglo XX se distinguió por tener este tipo de administración pública. Esta administración pública se construyó con un modelo de burocracia basado en dos principios fundamentales: el principio de jerarquía y el principio de meritocracia. Aquí tenemos algunas características específicas, como el control centralizado. Podemos hablar también de una estructura organizativa jerárquica, de administradores nombrados con base en cualificaciones y que son profesionales capacitados. No estamos diciendo que se dio esto en todos los casos. La idea o la construcción teórica era así. Por tanto, aquí la consigna era la eficiencia, la eficacia en la gestión tanto de los recursos presupuestarios, pero también de los recursos humanos. Este enfoque de comando y control funcionó en algunos casos. Se menciona a Singapur, por ejemplo, en donde se dio una burocracia, unos servidores públicos, más bien un servicio civil altamente capacitado, altamente calificado, pero no sucedió así en todos los ámbitos. También hablamos de disminución en la calidad de la gobernabilidad. Hablamos también de falta de efectividad de la administración pública. Se habla aquí de algunas razones como las presiones neopatrimoniales, también de nombramientos públicos que estaban sujetos a influencia de
personas, líderes políticos especialmente, entonces tenemos que este sistema weberiano que fue construido, digámoslo así, para acabar con el patrimonialismo que existía en las administraciones públicas, si bien funcionó en algunos lugares, en muchos lugares no funcionó. Ya en los 1980 ya se empezaba a cuestionar este sistema, entonces se empezó a hablar de que la burocracia era ineficiente, de que estaba hinchado, de que había mucho egoísmo, pero también se empezó a tratar de realizar algunos cambios. La mayoría de estos cambios en esta época se tradujeron en algunos intentos de reducir la burocracia, de tener una burocracia un poquito más barata, un poquito más eficiente, por supuesto más pequeña, aunque digámoslo así que los presupuestos básicos de este tipo weberiano se mantuvieron. Ya a mediados de 1980, entonces tenemos otro modelo, empieza a ganar fuerza otro modelo de administración pública y aquí podemos hablar de la nueva gestión pública. La hipótesis principal en este nuevo modelo de administración pública destacaba que debía de haber una mayor orientación hacia el mercado y hacia el sector público. Que esto, la introducción de estos principios del sector público, resultaría en un aumento también en la eficiencia de los gobiernos, sin que esto significara que se dejara de algún lado los objetivos y las consideraciones que enmarcaban lo que es la administración pública. Aquí lo que advertimos entonces es que hay un traslado. Vamos a dejar un poco de hablar de administración pública y vamos a empezar a ver este enfoque de gestión pública. En este caso, entonces, se pone énfasis en una gestión descentralizada dentro de los servicios públicos, la creación de agencias, el mayor uso de los mercados, la competencia, todo esto en la prestación de los servicios a cargo de la administración pública. Pero igual que pasó con el tipo weberiano, también aquí no funcionó muy bien en todos los lados, empezamos nuevamente a advertir algunas críticas, estas van enfocadas a el énfasis que este tipo de administración tuvo en los principios de gestión del sector privado. Esto ocasionó un debilitamiento de la responsabilidad democrática, es decir, estas muchas agencias ejecutivas. Además, se habla también de una incapacidad para destacar las necesidades de los ciudadanos por este enfoque también que va mucho a los principios del sector público. Nuevamente, entonces, tenemos esta apertura a otros nuevos modelos de administración pública. No hay un solo modelo, digámoslo así, después de el modelo que acabamos de mencionar, de la nueva gestión pública, sino que hay muchos modelos. Sin embargo, estos modelos tienen algo que los puede aglutinar en uno solo. Aquí se tratan de modelos, los llamamos post-nueva gestión pública, y en este caso estamos hablando de modelos que tienen un énfasis o un enfoque en los ciudadanos. Estamos trayendo nuevamente a los ciudadanos como el centro de la administración pública. Hay muchos modelos, nada más vamos a mencionar aquí dos. La nueva gobernanza pública coloca el enfoque en los ciudadanos en vez de en el gobierno. Los ciudadanos son el centro de referencia para la administración pública. En este sentido, entonces, el gobierno es únicamente un actor más de entre muchos, ¿no? Un actor más que va a participar en la deliberación de las políticas y también en la prestación de los diversos servicios que corresponden a la administración pública. Otro enfoque, esta post-nueva administración, lo tenemos
con el nuevo servicio público. El nuevo servicio público también tiene su punto central de gestión pública en el ciudadano, aunque también se habla del ciudadano, de la comunidad, de la sociedad civil. Este nuevo modelo de servicio público se enfoca, sí, en una gestión que se llama, o más bien en una gestión de un enfoque desde un punto de vista de la teoría democrática, es decir, ¿cómo hacemos más democracia con el nuevo servicio público? Esto se logra, por supuesto, con esta noción del ciudadano activo, del ciudadano que se involucra en las cuestiones públicas. Entonces, los ciudadanos, según este enfoque de la administración pública, miran más allá de los beneficios personales. En este sentido, tienen una visión amplia. El papel, entonces, de los servidores públicos es únicamente el de facilitadores. Van a facilitar las oportunidades para fortalecer el compromiso ciudadano en esta búsqueda de soluciones a todos estos problemas sociales que nos encontramos. Es decir, somos los ciudadanos el que vamos a buscar las respuestas y la administración pública va a servir de una manera como de coordinador, de director, etcétera. En este caso, los gerentes públicos, es decir, los que están al mando de la administración pública, deben de tener otras habilidades que van más allá de esta capacidad de dirigir a la sociedad, porque estamos diciendo que es la sociedad la que se va a dirigir de alguna manera. Y esta capacidad es en la búsqueda de solución de los problemas, pero desde un enfoque de intermediación. Van a intermediar, van a negociar para que se resuelvan estos problemas complejos que tenemos en nuestras sociedades. Algunos presupuestos de este tipo de modelo son gobiernos abiertos, gobiernos accesibles, gobiernos responsables, por supuesto, gobiernos receptivos para operar y servir a los ciudadanos. Estamos viendo esta serie de cambios que se han dado a lo largo del tiempo, en específico cambios en cuanto al enfoque que le vamos a dar a la administración pública. Esto es importante porque estamos también ahorita ante un cambio. Y aquí se ha establecido que no se trata solo de un cambio de gobierno, así lo estableció el presidente de la República, sino que se trata de un cambio de régimen. Por eso es que hablamos de un cambio profundo. Implica esto un cambio en el sistema mismo que va a posibilitar el establecimiento y la regulación de la gestión de los asuntos públicos. Aquí esta gestión va a estar normalmente orientada desde una ideología específica, y aquí vamos a hablar de la ideología entonces de la Cuarta Transformación. Entonces vamos a tener un cambio de enfoque, pero un cambio de enfoque que tiene un presupuesto, que son estas ideas o esta construcción que conforma la filosofía de la Cuarta Transformación. Hay algunas cuestiones que quizá debamos tener muy en cuenta. Una de estas cuestiones es que, si bien es cierto, hemos visto muchos modelos, pero también hemos visto cómo van cambiando a través del tiempo, cómo han funcionado en unos lugares, cómo no han funcionado en otros lugares. Entonces, aquí tenemos que tener presente que no se trata únicamente de sustituir un modelo por otro modelo, porque aquí podemos tener presente el problema de la aplicación. Si solo sustituimos un modelo por otro, entonces habrá inaplicabilidad o será limitada la aplicación, y esto significa entonces que no va a dar los resultados que se desean. En este contexto, entonces, tenemos que pensar en los contextos de los países, en el contexto mexicano. Todos estos modelos que hemos mencionado se han aplicado con algunas variantes en los diversos países, porque hay que tomar en cuenta los diversos contextos.
En este sentido, si bien es cierto que vamos a hacer caso de las experiencias pasadas, también tenemos que pensar que no tenemos que poner toda la confianza sin cuestionar en lo que se llaman ahorita las buenas prácticas, porque las buenas prácticas funcionaron en determinado contexto y no necesariamente van a funcionar aquí. Estos modelos que hemos mencionado, por lo general, se pueden o surgen y son aplicables en países, por lo general, con más desarrollo, países industrializados, pero no funcionan de la misma manera en los países que no tienen ese determinado nivel de desarrollo. Aquí tenemos una cuestión muy importante. Recobramos esta énfasis que se hace con estos nuevos modelos de administración pública en el ciudadano, porque creo que esa es una parte que podemos rescatar todavía. La función administrativa, la administración pública siempre ha tenido un énfasis en el ciudadano, en proveer los bienes, los servicios, incluso podemos llevar esto en hacer efectivos los derechos humanos para el bienestar del ciudadano. Entonces, cuando hablamos de la administración pública, ¿qué es lo que debe de hacer la administración pública? Esta mañana ya se comentó, se habla de la administración, o más bien del derecho administrativo, de la administración entonces, como la concretización de la Constitución. Podemos hablar también entonces de un gobierno en acción. Los derechos, los servicios, los bienes, en general el desarrollo humano que se destaca, que podemos percibir desde la Constitución, debe de hacerse posible, debe de hacerse efectivo por la administración pública. Entonces, en la práctica, estas funciones del gobierno deben necesariamente de materializarse en servicios que generen bienestar a toda la comunidad. Por eso es que estamos hablando también de servicios básicos y por eso es que también estamos hablando de derechos humanos. Aquí tenemos una cuestión. La cuestión es que, como se ha mencionado desde la primera mesa, estamos hablando de una transformación, pero de una transformación en donde también viene implícito esta austeridad. Hablamos de austeridad republicana, las palabras del presidente. Esto significa reducir los gastos del funcionamiento del gobierno, pero en este caso, según la línea que lleva la Cuarta Transformación, reducir estos gastos y reorientarlos en acciones en beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo. Es decir, estamos hablando de una transformación que va a tener en su eje algunas metas de política social. Yo insistiría, si tenemos metas de política social, pues entonces también tenemos metas de derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales. Pero hay un problema que podemos llamar un problema perverso. Y esto es que los derechos cuestan. Es decir, que el Estado nos provea de estos servicios que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo, para hacer efectivos los derechos, tiene un costo y tiene un costo a veces bastante alto. Por eso nos quedamos aquí con esta frase: dime cuántos impuestos pagas y te diré cuántos derechos tienes. Aquí yo le incluí cómo se gastan, porque estamos hablando que vamos a terminar con la corrupción, entonces vamos a decir de antemano que se van a gastar bien, ¿ah? Aún así, si se gastan bien, los derechos son, más bien, los impuestos que pagamos, las contribuciones en general que pagamos, son un indicativo de alguna manera de los derechos que tenemos, de estos servicios también que vamos a percibir. Por lo tanto, no es viable pensar en el desarrollo ni en la efectividad de los derechos humanos o de la provisión de bienes por parte de la administración pública si se desvincula la política tributaria de los egresos, si no se establecen las pautas de cómo el Estado va a obtener estos recursos necesarios para
proveer esos servicios y para hacer efectivos los derechos humanos. Para determinar entonces los bienes, servicios, los derechos que garantiza una comunidad, no es suficiente ver en la Constitución y ver esa lista tan grande y bonita de todos esos derechos que tenemos. Hay que asegurar los recursos, hay que determinar cuántos recursos se van a destinar al cumplimiento de esos derechos. La idea aquí es entonces que solo puede existir un derecho, solo puede existir la provisión también de bienes públicos si hay detrás toda una estructura tendiente a garantizar la satisfacción de estos servicios, de estos derechos. Las contribuciones y la administración pública, las contribuciones, la política fiscal y la administración pública, entonces, están necesariamente conectados. Las contribuciones constituyen esa herramienta fundamental para que el Estado, cualquier Estado, que busque aumentar ingresos, en este caso los latinoamericanos, México, medianamente perceptibles para proveer infraestructura, servicios básicos y para lograr la efectividad de la administración pública y, por tanto, de los derechos humanos. La cuestión es que la historia nos dice, parece decirnos, que los estados que solventan de manera más eficaz o mayor cantidad de estas necesidades básicas cobran una mayor cantidad de impuestos y dedican también una cantidad mayor de ingresos a la efectividad de los derechos humanos. ¿Esto qué implica? ¿Que vamos a cobrar más impuestos? No, porque tampoco es tan posible. La CEPAL ha indicado que si en los países latinoamericanos, incluido México, se pretende financiar de manera sostenible la provisión de bienes públicos, con un alcance y también con un costo fiscal similar a lo que tienen los demás países de la OCDE, el nivel actual de recursos fiscales es insuficiente. Y esto implica es insuficiente incluso si tenemos una recaudación eficaz. Digamos, ya se termina la corrupción y todos pagamos nuestros impuestos. Incluso entonces no será suficiente para alcanzar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible en un corto plazo si nos comparamos con otros países desarrollados. Aquí nada más un datito. Del 2000 al 2017, el PIB, el Producto Interno Bruto, incrementó un 25% en México, pero el PIB por cápita incrementó menos del 4%. Esto es, en este contexto es muy difícil incluso incrementar la recaudación, no porque no queramos pagar más necesariamente, sino porque no hay esa posibilidad incluso de pagar más. Pero si no pagamos más impuestos, entonces no vamos a tener los recursos suficientes para hacer efectivos los derechos humanos y se convierte nuevamente un círculo vicioso. Bueno, siguiendo a Homs y Sosten, debemos decir que este tema del costo de los derechos o del costo de los servicios es un tema de tabú cultural. Nos gusta hablar de los derechos y tenemos tantos derechos. Y ahora con esta cuestión de que los ciudadanos participamos, todos tenemos derechos y van aumentando los derechos y van aumentando. No que no nos merezcamos esos derechos, que se nos hagan efectivos, por supuesto que sí. Pero hay un problema, que si no tenemos cómo costearlo, entonces, ¿qué hacemos? Hay dos cuestiones. Uno, podemos priorizar algunos derechos, determinar cuáles derechos le vamos a dar importancia, no que todos no sean importantes, por supuesto, ya sabemos también que no hay jerarquía entre los derechos, pero si no tenemos suficiente para costear todos esos derechos, entonces tenemos que reconocer esto y también tenemos que priorizar algunos derechos y determinar a ver cuáles derechos pueden servir para que posteriormente
tengamos la oportunidad de que tengamos algo más con que construir otros derechos. Educación, por ejemplo. Si todos tenemos cierto nivel de educación, si todos tenemos salud, si tenemos salud y educación, entonces por lo menos tenemos las fuerzas y las habilidades para poder trabajar. Es decir, determinar cuáles derechos necesitamos urgentemente y necesitamos para fortalecer a los demás. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos otra cuestión, tratar de hacer efectivo todos los derechos, pero dado que no tenemos los recursos suficientes para ello, entonces no vamos a poder hacer efectivo ningún derecho. Estamos entonces en un dilema. Yo creo que la Cuarta Transformación también está en un dilema, porque aquí o se pone bien claro cuáles son las metas que vamos a lograr, se regula de manera eficiente, pero también se hace público para que todos sepamos. Es decir, vamos a terminar con este tabú cultural de que los bienes básicos y los derechos pueden surgir espontáneamente sin que se necesite detrás algunos recursos que los hagan efectivos. No estoy diciendo que no tenemos los derechos, que no se deben de hacer efectivos esos derechos, pero que sí que nos pongamos en la realidad en la que estamos y que no tenemos tantos recursos, incluso si terminamos con la corrupción, para hacer efectivos inmediatamente todos los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Pastora por su ponencia, digna de muy buenas reflexiones. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a escuchar al doctor Filiberto Otero Salas, de quien leeré también una muy breve síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Administrativo y maestro en Derecho también por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, y es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, y es profesor de la Facultad de Derecho de las materias de Derecho Administrativo 1 y 2 en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta. También, aun cuando no está señalado aquí, él ha escrito diversos textos de derecho administrativo, tanto libros como capítulos en libros y diversos artículos especializados en la materia. Escuchamos al doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Francisco Coquis Velasco, con su venia. Buenas tardes a todos los presentes, investigadores, profesores, alumnos y ponentes en este primer Congreso Nacional sobre Administración Pública en la Cuarta Transformación. Asimismo, también agradezco por la atenta invitación que me han tenido a bien dirigir el comité organizador, el doctor John Milackerman Ross, el doctor Jaime Cárdenas, la doctora Pastora Melgar Manzanilla, el doctor Francisco Ibarra Palafox y el doctor Daniel Márquez Gómez. La administración pública en la Cuarta Transformación, retos y perspectivas. El derecho administrativo en el siglo XXI ha sido en los estados en una buena medida puesto a prueba por los grandes cambios que se han dado dentro de los sistemas económico, el sistema político y social esencialmente. Y como bien lo ha señalado el doctor Jorge Fernández Ruiz, el robustecimiento del Estado implicó el robustecimiento de la administración pública y del derecho administrativo. De tal manera que el crecimiento excesivo del Estado social, de derecho, y el colapso de los regímenes comunistas generaron una reacción neoliberal en el mundo, mismos que proclamaron el adelgazamiento del Estado, la desregulación administrativa y la privatización de diversas instituciones y actividades públicas. En este sentido, el gran reto de la administración pública del actual gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador será el de hacer frente a todas estas instituciones que se constituyeron, según los ideólogos más letrados, bajo instituciones democráticas y constitucionales, al fin neoliberales. La administración pública neoliberal es imperante en este nuevo milenio, como lo ha destacado el autor antes citado, perspectiva con la que coincidimos. ¿Qué deberá cambiarse con este nuevo gobierno? Nos preguntamos, ¿en qué medida debe reestructurarse la administración pública?
¿El cambio tiene que ser de fondo o de forma? ¿Cuáles instituciones resulta necesario modificar? Y aquí hacemos un paréntesis. Todos los sistemas que recorren de forma horizontal y vertical al sistema político mexicano, como son el régimen jurídico patrimonial, el régimen jurídico de las mismas administraciones públicas, el régimen jurídico de los tribunales de justicia administrativa, todos estos sistemas, de una u otra forma, impactan o deben de impactar en esta cuarta transformación. De tal manera que la administración pública neoliberal dé paso a lo que el doctor John Mill Ackerman ha denominado la cuarta transformación, que inevitablemente tendrá que coexistir con instituciones propias de la administración pública del siglo XXI, como la privatización, la desregulación, la desmonopolización y otros aspectos de las administraciones públicas actuales. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las características luego entonces que debe tener una administración de la cuarta transformación? Algunas, sin duda alguna, han sido delineados ya durante las participaciones de los diversos ponentes: la austeridad republicana, el adelgazamiento de las estructuras, esencialmente en las dependencias y entidades de la administración pública federal, el combate a la corrupción, la transparencia, la ética pública. Una administración de la pública de la cuarta transformación, desde nuestra perspectiva, debe sustentarse al menos en 3 factores esenciales: en un sistema de transparencia, en un sistema de ética pública y en un sistema de combate a la corrupción. Un sistema de transparencia, con actores que no sean simuladores, como el sistema actual que se aplica en el Estado mexicano, sino basados en criterios jurídicos científicos. Es decir, resulta necesario empezar a hablar de una teoría general del derecho de la información. De otra forma, tendremos un sistema anticuado que seguirá arrastrando múltiples vicios, constituyendo uno de los factores del fracaso de las administraciones públicas pasadas. Un sistema de combate a la corrupción, el cual ha quedado desde nuestra perspectiva a medio camino, mismo que no ha terminado de consolidarse ni organizarse como debiera. Es decir, pugnamos por un organismo público autónomo en materia de combate a la corrupción, que tal vez nos venga a ser la panacea, pero es lo más cercano a un sistema independiente y de esta naturaleza. Y tercero, la ética pública, que permita recorrer de forma horizontal y vertical a las administraciones públicas, municipales, estatales y federal. Es cierto, como lo hemos sostenido en algunas conferencias, hemos transitado, tal vez no compartan la idea, hemos transitado a una juridificación de la ética pública. Cuando éramos alumnos, algunos alumnos, tomamos la materia de introducción al estudio del derecho, nos comentaban los profesores que la ética pública solamente tenía como consecuencia una sanción moral. Sin embargo, a partir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podemos observar que se materializaron diversos principios propios de la ética pública y que ahora su vulneración puede traer como consecuencia una responsabilidad administrativa. En el Estado mexicano, con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se han dado cambios, sin duda alguna, de gran trascendencia en los diversos sistemas económico, político y social, mismos que han sido enlistados en distintos foros de discusión y debate por el destacado investigador John Mill Ackerman, que en palabras del distinguido profesor, están dirigidas a la construcción de una cuarta república, dentro de los que podemos mencionar los siguientes: la posición independiente del gobierno mexicano con respecto a la crisis de Venezuela, la transparencia dentro de la administración pública, el lanzamiento de nuevos programas de becas para millones de jóvenes estudiantes y discapacitados, el diálogo respetuoso y constante con la prensa en las conferencias matutinas y la interlocución democrática y pacífica con los movimientos sociales. Uno de los temas que representa un gran reto para este nuevo gobierno corresponde a la administración pública pasiva en la cuarta transformación, de la cual hacía referencia el doctor Francisco Coquis Velasco. En este sentido, el 30 de diciembre de 2018, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración llevó como finalidad reorganizarla en el aspecto citado, de tal manera que se insertaron instituciones que le dieron identidad propia a la administración pública que está en marcha, la cual
será la responsable de hacer frente a los diversos retos, hablando desde una perspectiva dinámica. Las instituciones que han venido a moldear a la actual administración pública y que marcan una diferencia con respecto a las administraciones, podríamos decir, desde el expresidente Gustavo Díaz Ordaz hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, son las siguientes. El artículo 4 y el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública sufre un cambio de forma, pero no de fondo, mientras que el artículo 8 sufrió un cambio de fondo en el sentido de que con la reforma se otorgaron más potestades a la Oficina de la Presidencia de la República, siendo las siguientes: la definición de la política pública del gobierno digital, conducir, instrumentar y evaluar la política de comunicación social, la difusión y proyección del derecho a la memoria de la nación y la dirección de las delegaciones locales y regionales. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública también se reformó y se eliminó en su aspecto formal la figura del oficial mayor, excepto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Marina y en la de la Defensa Nacional. De ahora en adelante se denominarán unidades de administración y finanzas y jefes de unidad. Lo anterior se justificaba en el entendido que los oficiales mayores se encargaban de una materia de gran importancia, como lo es la contratación pública. De ahora en adelante, las unidades jugarán un nuevo rol. El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública también sufrió un cambio de forma, mientras que en el artículo 17 se cambió la voz delegaciones por el de oficinas de representación. Asimismo, se eliminaron los requisitos que se pedían para ser delegado, lo que hemos considerado desfavorable. También se cambiaron algunos requisitos necesarios para la ejecución de programas y se insertó la obligación de entregar información a los delegados. También se insertó un nuevo artículo, el 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se refiere a la tan debatida institución denominada Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que corresponderá a un coordinador en los 3 niveles de gobierno, los cuales se encuentran adscritos a la Oficina de la Presidencia de la República. Es de resaltar que nos encontramos ante una verdadera, desde mi perspectiva, salvo mejor opinión de ustedes, una verdadera vicepresidencia de la República de facto, volviendo, con excepción de las 3 secretarías de Estado que cuentan con oficial mayor, meras unidades administrativas. En sí, la forma en que se encuentra estructurada la Administración Pública Federal, al concentrar la Oficina de la Presidencia de la República, las delegaciones de programas para el desarrollo, se les quita otra de las importantes funciones a las dependencias, la aplicación de los mismos planes. En el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se confirma el cambio a unidades de administración y finanzas de las dependencias. También se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es una dependencia que cobró vigencia durante la época o ha cobrado vigencia durante la época de los gobiernos panistas. Lo mismo vuelve a suceder con los gobiernos de izquierda. La cuestión es que los cambios y las modificaciones de dicha dependencia parece ser que son motivo de caprichos políticos y no obedecen a una verdadera política pública en el ámbito de los gobiernos, ni encaminados a prevenir las faltas administrativas. También en su aspecto formal, se cambia de denominación la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pasando de 18 a 19 secretarías de Estado. Pareciera ser que la simplificación administrativa, como estaba pensada para este gobierno, no ha sido posible con el incremento de más dependencias. Por virtud de haberse creado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación se le redujeron sus facultades, de 43 pasan a 24. Asimismo, como parte de la concentración de facultades sobre determinadas materias, al secretario de Gobernación se le otorgan facultades de designación de los titulares de enlace legislativo. Una de las políticas más importantes y que van a caracterizar a esta administración pública es la concentración de facultades en algunas secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de ahora en adelante, va a ser quien se va a encargar de todo lo que es la contratación pública en la Administración Pública Federal. Por ejemplo, pareciera ser que concentrar es uno de los mecanismos o instrumentos más importantes para el combate a la corrupción. Habrá que valorar a fin de sexenio si se cumplen, si estos mecanismos, estos instrumentos fueron eficaces, fueron eficientes, o si habrá necesidad
de plantear una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal encaminada a instrumentar o a establecer, a regular más mecanismos e instrumentos que lleven como objetivo atender dicha problemática en el Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Filiberto Otero. Ha dado mucha celeridad a su participación y con esto vamos a tener tiempo suficiente para escuchar ahora al doctor Daniel Márquez Gómez. Voy a leer de él también algunas líneas de su síntesis curricular. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, también estudió la licenciatura en Filosofía en esta misma casa de estudios. Entre sus actividades profesionales destaca el litigio en diversas materias jurídicas y el servicio público. Esto en la Delegación Cuauhtémoc, en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Contraloría General del Distrito Federal. Ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, en los campus Puebla y León, y la Universidad Cristóbal Colón, además de la Universidad La Salle, entre otras, a nivel nacional y además también a nivel internacional. Además de esto, ha ocupado cargos administrativos en la universidad, entre las que destacan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinador de Planeación y Relaciones Institucionales y coordinador de la Biblioteca Jorge Carpizo. Además fue defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios también de aquí de la UNAM. Ha sido conferencista en diversas instituciones nacionales y del extranjero en diversos países. Es autor de diversos libros. Destacan los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control de la administración pública, función jurídica del control de la administración pública, control interno y externo, el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, combate a la corrupción, fiscalización y transparencia, y el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Existen un sinnúmero de artículos que ha publicado en materia administrativa, capítulos de libros y tiene una muy amplia experiencia. Además de su destacada participación en diversos proyectos de investigación, actualmente él es investigador titular A de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, lo escuchamos, por favor. Con mi agradecimiento al doctor Francisco Javier Coquis Velasco por la generosa presentación. También, para no desentonar, voy a agradecer a los organizadores, aunque creo que el estar dentro de la organización me llevaría a un posible conflicto de intereses, entonces creo que debo cuidarme de esa clase de problemáticas. Es algo complejo. Los administrativistas parece que tenemos una especie de radar en el cerebro. Entramos al análisis de profundidad de instituciones jurídicas y terminamos en casa por alguna situación extraña. Es algo que no alcanzo a entender si nos formamos ya con ese chip o se nos programa para expresarnos de esa manera. Es algo que ojalá pudiésemos en algún momento considerar. Esta casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un espacio de reflexión, de ideas, de debate, y por supuesto hace realidad esto que todos los mexicanos contribuimos a generar a través del pago de los impuestos. Aunque siempre que hablo de impuestos o de dinero, entro en una gran preocupación.
Mi gran preocupación es esta famosa frase de los economistas que su ciencia se ocupa de los recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Esta preocupación tiene que ver básicamente con que cada vez que hablamos de administración pública parece que nos estamos refiriendo a dinero. Y esa es una cuestión que a mí me impacta sobremanera. Esta reforma que se hace a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 30 de noviembre de 2018 nos plantea problemas más ingentes, aunque creo que hay que agradecerle primero a Filiberto el habernos apoyado trayendo a sus alumnos, si no esto ya estaría vacío. Creo que la administración pública no es un tema de debate sustantivo en el país. La paradoja, en una opinión personal, es que sí lo es. La paradoja es que la administración pública proyecta dos grandes problemas sobre la delimitación de lo público. Por una parte, lo que están pensando quienes gobiernan que debe ser lo público, y por la otra parte, el cómo esto que están pensando los gobernantes se organiza, se estructura, se hace realidad para generar decisiones administrativas. Y quizás una parte interesante, ahora que estamos hablando de la administración pública de la Cuarta Transformación, es decir, que un problema inicial, un tema metodológico básico, es que no contamos con una praxis administrativa para poder decir qué es lo que esta Cuarta Transformación puede generar en el ámbito estrictamente de la administración pública y sobre todo, otra parte importante es qué podemos esperar, hacia dónde se proyectará esa administración pública. Aquí sí dejo en claro que estoy entendiendo la praxis administrativa desde la delimitación de Althusser, esta idea de que hay una relación imaginaria de los individuos con las condiciones reales de existencia. Los pocos meses que tiene ahora la Cuarta Transformación en el poder, pues evidentemente que nos ponen en el gran problema de intentar establecer cuáles son sus notas características. Yo acudo a un documento que se llama Proyecto Alternativo de Nación, 10 puntos para lograr el renacimiento de México, documento a discusión. Ahí, en mi opinión, hay una doctrina política con 9 ideas que articulan diversos ejes de posibles acciones que podrá poner en marcha la famosa Cuarta Transformación. Ahí hay, por ejemplo, la idea de comunidad, la idea de ética política, la idea de regeneración moral, el contexto de la democracia participativa, donde se alude precisamente al problema de la corrupción, la delimitación de esto que se denomina cultura democrática, por supuesto, énfasis en el tema de los derechos humanos, diversidad cultural e indigenismo, algo que me llama la atención porque son debates que se tienen en el nivel fiscal, sobre todo a partir de mecanismos como la idea de este ingreso libre de tributación, ¿sí?, que es la idea de buen vivir, y algo que también me llama la atención es poder social. De aquí se destaca que la democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu republicano nace de la convicción de que el interés público corresponde al interés general. Y aquí advierto ya una influencia muy fuerte del constitucionalismo nacional en el presidente. Él ha comentado en varios foros el contenido del artículo 39 constitucional. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Pero además ese precepto destaca de manera clara que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Se alude a temas como la seguridad, se destaca algunos aspectos que están relacionados con
la reconstrucción democrática del país, etcétera, etcétera. Y entonces, si ustedes me apuraran y me dijeran, oiga, doctor Márquez, demasiada peroración, defínanos de una manera ideológica qué se esperaría de esta cuarta transformación. Y yo diría que su ideología política puede denominarse como un nacionalismo axiológico moral y un desarrollismo sustentable orientado al interés público y el combate a la pobreza. Hay un énfasis en el pueblo, los valores, la moral, el desarrollo, la sostenibilidad, el tema de la pobreza, y hay un tema que podría servir para caracterizar a la administración pública de la Cuarta Transformación. Esta, para ser efectivo su programa político, debe realizar el interés público como una expresión del interés general. Por supuesto, hay una serie de debates. Por ejemplo, el propio presidente de la República ha caracterizado a su Cuarta Transformación como un cambio pacífico, radical, orientado a terminar con el régimen corrupto de injusticias y privilegios, y donde hace un llamado a los servidores públicos a poner por encima de sus intereses personales, por legítimos que ellos crean que son, el interés nacional, considerando como objetivo superior la transformación del país. Y entonces aquí aparecería el concepto de revolución, esta pretensión de que nuestro país ha tenido tres grandes revoluciones: la revolución de independencia, ¿sí?, la revolución de 1857 y la instauración del liberalismo en México, y la revolución de 1910 y sus transformaciones. La idea de revolución desde una dimensión estrictamente lingüística es muy interesante. Revolver, ¿sí? Y esta idea implica, de alguna forma, que existen una serie de elementos o herramientas que pueden ser generadoras, a su vez, de herramientas sustanciales para la toma de decisiones. Por supuesto, quienes ahorita hacemos análisis desde el derecho administrativo, atendiendo a la vigencia del paradigma de legalidad, todavía tenemos el gran problema de que carecemos de herramientas básicas para el análisis. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo posiblemente aparezca hasta mayo. Esto significa que esta herramienta en donde se plasmarán decisiones que orientarán a la administración pública de la Cuarta Transformación, al carecer de ella, no podemos nosotros generar ideas concluyentes en torno a lo que podría ser el desempeño administrativo de esta Cuarta Transformación. Sin embargo, sí podríamos dejar en claro alguna serie de elementos o herramientas que nos ayudarían a contextualizar un poco lo que podría suceder en el futuro. Además de las maravillosas ponencias de mis compañeros de mesa y de quienes nos antecedieron en la mesa matutina, y de la conferencia magistral de don Jorge Fernández Ruiz, con ese sesgo histórico, sociológico, en donde nos dejó esa agradable sensación de que nuestro país tiene una historia, y que esa historia, como se ha destacado en algunos espacios, es la maestra de la vida, y el no entender la historia nos lleva necesariamente a repetirla. Quizás es este paréntesis, esta ventana de oportunidad que nos ayude a entender hacia dónde se encamina esta Cuarta Transformación. Como contexto hay que decir que la administración pública del siglo XVIII se sustentaba en las famosas 4 causas: policía, justicia, guerra y hacienda. Y que, por ejemplo, esto se lleva de alguna manera a la Constitución de Cádiz, que hablaba de 7 secretarías del despacho, de Estado, de Gobernación del Reino para la península e islas adyacentes, de la Gobernación del Reino para ultramar, de Gracia y Justicia, de Hacienda y de Guerra y de Marina. Esto se va a plasmar también en 1821, donde hay una administración pública en donde surgen el despacho de Relaciones Exteriores e Interiores,
el Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, el Despacho de Guerra y Marina, el Despacho de Hacienda y además algunas instituciones descentralizadas que son herencia virreinal, como el Nacional Monte de Piedad, el Sistema Postal y la Academia de San Carlos. En 1824, por ejemplo, aparece un Consejo de Gobierno, una de estas instituciones de raigambre continental que evidentemente tiene un origen más antiguo, desde las ordenanzas de San Luis, pero que es una especie de instancia que aconseja a los gobernantes en ese momento histórico. En las bases de organización política de la República Mexicana de 1843 resurgen 4 ministros, el de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía, de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria, de Hacienda y de Guerra y Marina. En la Constitución Federal de 1857 se deja abierta la posibilidad de instituir estas estructuras administrativas al destacar que habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por una ley. Y aquí se establece esta pretensión de la famosa reserva de ley. En 1861, Benito Juárez emite el decreto de gobierno para la distribución de los ramos de la administración pública para su despacho entre las 6 secretarías de Estado. Y ahí están las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Justicia e Instrucción Pública, de Fomento, de Hacienda y Crédito Público, de Guerra y Marina. En 1891, Porfirio Díaz destaca en un decreto la existencia de 7 secretarías de Estado, Relaciones Exteriores, Gobernación, Justicia e Instrucción Pública, Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Hacienda, Crédito Público y Comercio y Guerra y Marina. En 1917, Venustiano Carranza expide la Ley de Secretarías de Estado de 14 de abril de 1917. Luego van a aparecer otras leyes en 1939, en 1946 y en 1958. Se les va a agregar leyes de secretaría y departamentos de Estado. Ya en 1957, el administrativista español, pero avecindado en México durante mucho tiempo, que lo adoptamos aquí como un referente para nuestra praxis administrativa, Gabino Fraga, recomendaba usar la expresión Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto se va a concretar el 29 de diciembre de 1976, cuando surge la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué es lo que quiero mostrar con este breve recorrido histórico? Algo muy básico, algo muy simple. La administración pública está asociada a la visión que tienen quienes gobiernan de cuáles son los asuntos trascendentes para la colectividad. Y aquí no importa cuántos autores en la dimensión doctrinal seamos capaces de citar. Aquí lo verdaderamente importante es que la praxis administrativa en su brutalidad, si me permiten ustedes la expresión, ¿sí?, acredita algo muy básico. Lo que les interesaba o lo que les interesa a los gobernantes se plasma en las normas y es ese conjunto de normas a través de la idea de legalidad o de juridicidad las que muestran a la administración pública en acción. No hay más, ¿sí? Y podremos nosotros hablar de problemas de tipo estructural, de tipo funcional, podremos hablar de problemas de recursos económicos, pero al final habrá un marcado voluntarismo en la generación de las decisiones de la administración pública. Algo trascendente que ya destacó la doctora Pastora Melgar en su intervención es la emergencia del paradigma burocrático y a partir de la década de los 80, la superación de este paradigma vía la generación de lo que se conoce como el paradigma postburocrático o la idea de buen gobierno. Este paradigma postburocrático se sustenta en una serie de determinantes: la ética, la transparencia y la rendición de cuentas,
aumentar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, especialmente en lo referente a la prestación de servicios públicos, asegurar la capacidad de respuesta de la administración pública a las necesidades de los ciudadanos y sus legítimas demandas, promover el desarrollo humano, promover el crecimiento económico y la estabilidad, etcétera, etcétera. El tiempo es cruel cuando se está dialogando y máxime cuando se divierte uno, pero bueno. La administración pública entonces, mexicana, en este momento, está abocada a dos grandes tendencias que Luis Aguilar Villanueva denomina como reivindicar, recuperar y reconstruir la administración pública, que en esto creo que nos hemos pasado la vida, ¿sí?, reconstruyendo a la administración pública, y recuperar, reactivar y reconstruir la capacidad administrativa de la propia administración pública. Y este es un gran problema. Paradigmas emergentes como la gobernanza, por ejemplo, como el derecho humano a la buena administración pública o el derecho humano a la no corrupción administrativa, son paradigmas que difícilmente han encajado en las reformas a la ley orgánica. Un tema que a mí me parece interesante, por ejemplo, es el ver cómo con estas reformas de 30 de noviembre de 2018, lo que se hace es reproducir precisamente el paradigma postburocrático y sus problemáticas. Ya se ha hablado del tema de los superdelegados, ya se ha hablado de la seguridad pública, ahí hay una serie de problemáticas a las que hay que atender, pero también hay que estar conscientes que el artículo 80 constitucional destaca de manera muy importante que el poder ejecutivo de la federación se deposita en un solo individuo, al que se denominará, etcétera, etcétera. Ese precepto para mí es muy importante porque acredita la responsabilidad política del presidente de la República en el modelo de administración pública que impulse. Yo quisiera cerrar con algunas reflexiones rápidas. En alguna obra ya había propuesto yo la necesidad de trascender las estructuras burocráticas de corte vertical, sobre todo marcadamente autoritarias, y trascender hacia estructuras horizontales que yo considero son más democráticas. Yo hablaba de la necesidad de que se generaran no 12 secretarías como recomendaba don Jorge Fernández Ruiz. Yo pedía solo 4. Yo decía, la que se ocupe de los temas humanos, la que se ocupe de la cuestión técnico-científica, la que se ocupe de la conciliación y la que tenga que ver con el control. Y para mí, al rubro humano, le correspondería todo lo relacionado con medio ambiente, salud, urbanismo, agricultura, educación, política fiscal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy los derechos humanos son transversales y no podemos hablar de la satisfacción de una necesidad asociada a un derecho humano sin hablar de los otros derechos humanos que se involucran en la satisfacción de esos elementos. Y como ejemplo pondría el derecho humano a la salud. Exige temas como vivienda, alimentación, paz, estabilidad, etcétera, etcétera. Al técnico científico yo le encomendaba lo relacionado con la investigación y desarrollo de tecnologías limpias y amigables con el ambiente para incidir de manera asertiva en el desarrollo humano, ¿sí? Al rubro de conciliación yo le asignaba la gestión de la gobernabilidad o gobernanza, si quieren ustedes, que es más horizontal, la búsqueda de los consensos entre los individuos y el arbitraje de sus diferencias con esquemas ético-políticos. Al rubro de control yo le encomendaba la gobernabilidad desde la dimensión de la vigilancia, fiscalización y evaluación de las acciones de las demás de las demás actividades del Estado. Para mí esto no implica una disociación entre estos ramos administrativos, más bien una complementariedad y un apoyo mutuo. Considero que los esquemas podrían contribuir a superar las contradicciones que el neoliberalismo inserto en el paradigma postburocrático introduce en la administración pública y constituir a su vez un punto de partida para la reconstrucción de una administración pública holística
para la cuarta transformación. En el cratilo del lenguaje, Platón, dicen algunos, él diría que el Sócrates histórico, frente al debate entre Hermógenes y Cratilo sobre el origen del lenguaje, Platón da sus posturas y ante la insatisfacción que sus propias posturas le producen, recomienda volver a las cosas mismas. La fenomenología en su dimensión filosófica recomienda volver a las cosas mismas. Para mí, debemos regresar al humanismo, debemos regresar al ser humano como eje de la centralidad en las decisiones públicas. Y para mí, esa sería la mejor aportación que la cuarta transformación podría hacerle a la administración pública. Si verdaderamente le interesamos a ese proceso, a ese movimiento político, los seres humanos, que vuelva a las cosas mismas, que vuelva a los seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Márquez, por esta interesantísima ponencia que nos deja pues reflexionando muchas cosas interesantes, y yo creo que en las próximas mesas vamos a poder seguir discutiendo algunas cuestiones. Llegaron hasta la mesa algunas preguntas. Tengo aquí dos que voy a leer para que están dirigidas a toda la mesa, para que alguien que desee pueda hacer alguna reflexión, y algunas otras ya las tienen los ponentes por si quisieran después comentarlas. No tenemos tiempo suficiente para dar lectura a todas. La primera es, ¿qué tanto afectan las consultas ciudadanas a las acciones de la administración pública? ¿Quién quiere comentar algo? Conste que voy a mi suicidio, pero bueno. Miren, evidentemente que la democracia exige participación, y es muy importante que todos nosotros, si nos entendemos como ciudadanos, nos aboquemos a todo lo que constituye lo público. Un gran problema que tenemos es ese. El problema que tenemos es que hemos perdido la dimensión del ciudadano. Pero también yo tengo un gran problema. La administración pública exige que cada servidor público asuma su responsabilidad. Y en el caso concreto de los espacios de la administración pública, un tema trascendente es que las decisiones que deben tomarse a veces no son conciliables con los tiempos que las consultas ciudadanas exigen. Las consultas ciudadanas exigen informar a los ciudadanos sobre cuál es el objeto de la consulta, o sea, poner a su disposición información. En segundo lugar, buscar el máximo de participación de los involucrados. Y en tercer lugar, poner las condiciones de orden técnico y político para que la decisión que derive de la consulta sea efectivamente la mejor para la democracia. Sin embargo, yo insistiría, si el artículo 80 constitucional es claro y delimita que se deposita el supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, este individuo ya tiene la legitimidad democrática que le dieron los 30 millones de votos, y creo que válidamente puede tomar las decisiones sin necesidad de estar convocando a la gente a consultas, y sobre todo sin necesidad de desprestigiar una herramienta democrática tan valiosa como es la participación ciudadana. Les dije que iba a ser suicidio. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta, muy rápida. Dice, ¿la cuarta transformación contempla la transparencia y política anticorrupción según el panorama que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador? Quizás nuestro experto en transparencia. Claro que sí, sin duda alguna, por lo que hace a la materia de transparencia, sí contempla dicha política pública, y parece ser que viene así también en el Plan Nacional de Desarrollo, del que ya hablaba el doctor Daniel Márquez Gómez.
Y bueno, el presidente de la República siempre ha dicho, es claro, la máxima publicidad, la proactividad, y entonces creo que en ese sentido la respuesta sería sí, sí contempla la transparencia, el combate a la corrupción es evidente, sin duda alguna también, que contempla dentro de su política pública y esperemos que, más bien esperemos, será así de esta forma, en su Plan Nacional de Desarrollo también lo que corresponde al combate a la corrupción. Por ejemplo, en tratándose de la Secretaría de la Función Pública, Coquis, que es contralor colega, se han estado emitiendo lineamientos, bases, normas relacionados con la transparencia, y una de las obligaciones más importantes, independientemente o instrucciones del señor presidente, ha sido de que cumplamos con nuestra declaración patrimonial y de intereses lo más pronto posible, independientemente de los plazos que fijan, con la finalidad de hacer transparente toda nuestra actividad, toda nuestra acción y nuestros bienes. Creo que prácticamente sí se contempla dentro de este nuevo gobierno. Muchas gracias, doctor. Con esto culminamos con esta mesa, agradeciendo a nuestros 5 ponentes. Voy a entregar muy rápido.